Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargaditos de una noticia que ha puesto a todos en Turquía, y probablemente en medio mundo, de cabeza, y es que se trata de nada más y nada menos que de nuestro dúo dinámico favorito, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. Si estáis aquí es porque la curiosidad os ha picado tanto como a nosotros, y es que vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, uno de esos detalles que hacen que las historias de las estrellas parezcan sacadas de una película. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda la química explosiva entre Can y Demet en Erkencikus? Madre mía, si es que esa pareja nos robó el corazón a todos. Y desde entonces, a pesar de que ya no trabajen juntos en nuevos proyectos, el cariño, la admiración y, claro está, la especulación sobre su relación, nunca han desaparecido. Y hoy precisamente vamos a hablar de algo muy especial, algo que ha pasado en uno de esos momentos clave, el cumpleaños de Demet Özdemir. Porque, chicos, los cumpleaños de las celebridades siempre son una caja de sorpresas, ¿verdad? Siempre estamos al acecho de los mensajes, de las fotos, de las indirectas, y esta vez, la cosa se ha puesto muy interesante. Os voy a contar todo sobre el regalo secreto, y recalco lo de secreto, que Can Yaman le hizo a Demet por su cumpleaños. Prepárense porque hay detalles que os van a dejar con la boca abierta. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no te quedes con las ganas de ser parte de esta comunidad tan genial. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Os prometemos que tenemos un montón de sorpresas preparadas para vosotros. Bueno, vamos al lío, que la intriga ya debe estar a 1000 por hora. Como sabéis, Demet Özdemir celebró su cumpleaños hace unas semanas, y como siempre, las redes sociales se inundaron de felicitaciones, tanto de sus compañeros de profesión como de sus seguidores. Hubo un montón de gestos bonitos, de mensajes tiernos, pero hubo uno que, sin decir explícitamente nada, susurró mucho más fuerte que el resto. Y ese, queridos míos, es el de Can Yaman. Muchos esperábamos, con esa esperanza que solo los fans tienen, un mensaje público de Can. Algo que demostrara que a pesar del paso del tiempo y de sus caminos profesionales separados, el vínculo entre ellos seguía intacto. Y sí, hubo un feliz cumpleaños por parte de él, que no fue un mensaje cualquiera, sino un mensaje con un detalle que pocos notaron al principio, pero que ahora, con la información que ha salido a la luz, cobra un significado brutal. Mirad, la cosa es la siguiente: Can Yaman, conocido por ser un hombre detallista y por tener un corazón de oro, no suele escatimar en gestos hacia las personas que le importan. Y aunque él y Demet ya no estén juntos sentimentalmente hablando, es evidente que guardan un gran aprecio mutuo. Siempre lo han demostrado en sus apariciones públicas, en las entrevistas, hay una conexión que va más allá de la pantalla. Y cuando se trata de celebrar a alguien especial, Can se pone las pilas. Pues bien, el detalle principal, el regalo secreto del que os hablo, no fue algo material en el sentido tradicional. No se trata de un coche de lujo ni de un bolso de diseñador, aunque tampoco me extrañaría que le hubiera hecho un regalo así de espectacular. No. El regalo fue mucho más íntimo, mucho más personal y, sinceramente, creo que mucho más significativo. Se rumorea, y los rumores en el mundo del espectáculo turco, os lo juro, son como la pólvora, que Can le organizó a Demet una sorpresa privada. Algo que solo ella y quizás un par de personas de su círculo más íntimo sabían. Y aquí viene lo jugoso: dicen que Can contrató a un reconocido chef privado para que preparara una cena exclusiva en la casa de Demet. Sí, habéis leído bien. Un chef privado para preparar una cena a medida, con los platos favoritos de Demet, en su propio hogar. ¿Os imagináis la escena? Una velada íntima, llena de encanto, con la comida que a ella le vuelve loca, preparada con el mimo y el arte de un profesional. Y todo esto orquestado por Can. Este gesto no es solo una muestra de generosidad, sino de un conocimiento profundo de Demet. Saber cuáles son sus gustos, querer crear un momento especial y memorable para ella en la intimidad de su hogar, eso, amigos míos, es un nivel de detalle que te deja sin palabras. Y no solo eso, porque la cosa no se queda ahí. Según las filtraciones, que siempre surgen cuando hay algo tan jugoso, este regalo no solo incluyó la cena, sino que también se rumorea que Can le envió un ramo de flores espectacular, pero no unas flores cualquiera. Eran unas flores que, según cuentan, tenían un significado especial para ambos, quizás alguna flor que les recordara a algún momento de su rodaje, a alguna escena importante, o simplemente una de sus favoritas. Y otro detalle más que me parece súper romántico, un pequeño detalle, un objeto perso.
Analizado algo que tuviera un valor sentimental para ella, y que Khan, con su habitual buen gusto, habría elegido cuidadosamente. Ahora, ¿por qué este regalo se considera secreto? Pues sinceramente porque Khan y Demet son muy discretos con su vida privada, sobre todo ahora que sus caminos sentimentales se separaron. No publican fotos juntos, no hacen declaraciones públicas sobre su relación. Son conscientes de que son figuras públicas, y quizás quieren proteger esa parte de su vida de la vorágine mediática. Por eso este tipo de gestos, que son de gran magnitud y demuestran un cariño que trasciende el tiempo, los hacen de forma privada, sin buscar el aplauso público. Y esa es precisamente la magia de este regalo. No se trata de postureo, de un gesto para la galería. Se trata de un acto genuino de aprecio y cariño hacia una persona que, a pesar de todo, sigue siendo importante para él. Demuestra que Khan, más allá de ser un actor exitoso y un galán mundialmente conocido, es también un hombre que valora las relaciones y sabe cómo hacer sentir especial a alguien. Pensemos en el contexto. Demet estaba celebrando un cumpleaños muy importante. Estar rodeada de amigos y seres queridos es maravilloso, pero recibir un detalle tan personal y considerado de alguien que compartió tantas cosas contigo, que vivió momentos inolvidables a tu lado, eso debe haber sido un regalo doble. Un regalo que le recordó, sin necesidad de palabras, todo lo bueno que vivieron juntos. Y es que, seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue algo que no se ve todos los días. Esa chispa, esa complicidad, esa forma de mirarse que te hacía creer que lo que pasaba en pantalla era real, qué tiempos aquellos. Y a pesar de que la vida les ha llevado por caminos diferentes, tanto profesional como personalmente, siempre nos quedará ese recuerdo imborrable. Y este gesto de Khan, este regalo secreto, nos permite vislumbrar que esa conexión, ese respeto y ese cariño perduran. Además, no podemos olvidar que Khan es un hombre muy generoso. Siempre lo ha demostrado con sus fans, con sus compañeros, y estoy segura de que con las personas que forman parte de su vida, es igual. Este detalle de contratar un chef privado, de elegir flores con significado, de tener un detalle personalizado, todo esto habla de una persona que invierte tiempo y esfuerzo en hacer felices a los demás. Claro que en el mundo de la prensa del corazón turca siempre hay especulaciones. Algunos dirán que es una muestra de que todavía hay algo entre ellos, otros dirán que es simplemente una muestra de amistad. Y la verdad es que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo importante es que es un gesto bonito, un gesto que demuestra que las buenas relaciones, incluso después de una ruptura, pueden seguir floreciendo de formas inesperadas y significativas. Y este regalo secreto es la prueba de ello. No necesitamos grandes titulares ni alfombras rojas para saber que ha habido un detalle especial. A veces, los gestos más íntimos son los que más resuenan. El hecho de que sea un regalo secreto le da un toque aún más especial, ¿no creéis? Es como un tesoro escondido, algo que solo ellos conocen, y que sin duda, habrá tocado el corazón de Demet. También es importante recordar que ambos están en momentos profesionales muy exitosos. Demet ha seguido consolidando su carrera con proyectos muy interesantes, y Khan ha conquistado mercados internacionales, ganándose un público fiel allá por donde va. Estar en la cima de sus carreras y aún así, sacar tiempo y energía para tener estos detalles el uno con el otro, habla mucho de su madurez y del respeto que se tienen. Así que ahí lo tenéis, el secreto mejor guardado de este cumpleaños, un regalo que va más allá de lo material, un gesto de cariño, de respeto y de conocimiento profundo. Un recordatorio de que las conexiones especiales, cuando se cuidan, pueden perdurar en el tiempo y manifestarse de las formas más bonitas e inesperadas. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este detalle de Can Yaman? ¿Creéis que es una muestra de amistad, de un cariño que nunca se fue, o algo más? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras reflexiones. ¿Y qué opináis del gesto en sí? ¿Os parece un regalo bonito y considerado? Contadme todo. Ha sido un placer compartir esta noticia tan especial con vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje al mundo de las sorpresas y los detalles que nos hacen suspirar. Y si este vídeo os ha gustado tanto como a nosotros nos ha gustado contároslo, no olvidéis darle un buen me gusta, que eso nos anima un montón a seguir trayéndoos contenido así de interesante. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos se enteren de esta bonita historia. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal.
Os lo prometo, no os vais a arrepentir. Tenemos un montón de cosas emocionantes preparadas para vosotros. Gracias por estar ahí y por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Chao, chao.